En esta cápsula del Centro de Ética Judicial vamos a hablar nuevamente sobre la cadena de custodia, pero ahora ahondando un poco más en su concepto, el marco jurídico y el desarrollo. El desarrollo entendido como un proceso. La cadena de custodia es un sistema de control y registro de todas las evidencias que puedan surgir en una escena de un crimen. Iba desde la localización de la escena del crimen y de todas las evidencias hasta que la autoridad competente, que en este caso es la autoridad judicial, ordene su conclusión. También es un proceso transversal en la investigación de los hechos delictivos o del proceso penal, y es así como se puede ver no solo como un sistema, sino también como un proceso. El objetivo es preservar la escena del crimen y toda evidencia que permita reconstruir todos los hechos de un delito, para que así tanto el Ministerio Público pueda hacer una mejor denuncia como las autoridades judiciales puedan resolver con mayor justicia. Tenemos la cadena de custodia principalmente regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 227, 228 y 289, dentro de un capítulo que es técnicas de investigación. También lo tenemos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los artículos 25 y 40. Existe, como parte de este marco jurídico, un acuerdo de la PGR de 2015 que establece las directrices a observar por los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, y una guía nacional de cadena de custodia, que es un intento por homologar en todo el país la forma en que debe llevarse a cabo la cadena de custodia. También es de 2015 y esta fue elaborada por dos de las conferencias, de las 4 que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Esta Guía Nacional de Cadena de Custodia se basa también en un manual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que trata sobre la escena del delito o la escena del crimen, y está enfocada a sensibilizar al personal que no sea forense sobre la importancia de llevar a cabo correctamente la cadena de custodia. ¿Quiénes son los obligados en la cadena de custodia o de respetarla o de llevarla a cabo? Todos aquellos que tengan contacto con la escena del crimen, los indicios o evidencias relacionados con el delito, pero no solo eso, también que tengan contacto con las evidencias. Y esto implica que desde la policía, Ministerio Público, peritos, hasta incluso defensores del acusado, jueces y todo el personal que tiene que manipular estos indicios o estas evidencias debieran de conocer algo de las prácticas forenses, por lo menos en general. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice en el artículo 127 quién es competente para hacer la investigación. Sabemos que primero están los policías de primer contacto, que también son ahora policías de investigación, que son quienes acordonan el área, le llaman al Ministerio Público y el Ministerio Público se presenta para hacer una evaluación de la situación y de cómo debe llevarse a cabo la cadena de custodia. En la Ley General para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece, como les decía, el fundamento para que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública promuevan esta homologación a nivel nacional, y también en el artículo 40 obliga a todos los integrantes de cualquier institución de seguridad pública a usar los protocolos de investigación y, por supuesto, de la cadena de custodia. Entonces, ¿quién va a dirigir la cadena de custodia toda desde el inicio y casi hasta el final? Va a ser el Ministerio Público. Si lo vemos como un proceso, en la cadena de custodia hay varios pasos. Cuando el Ministerio Público, les decía, se presenta, tiene que hacer una evaluación inicial de la escena, y esto implica verificar riesgos para el personal, para alguna víctima que todavía esté viva, y
para respetar siempre la vida y dignidad de las personas, incluso de personas fallecidas. Cuando vemos que el cuerpo se tapa, no se permite que entren otras personas ajenas a la situación, para evitar que tomen fotografías que no deben aparecer en ningún otro lugar. Y por supuesto para evitar que haya que vaya a haber algo en contra de cualquier evidencia y se pueda perder esta. Necesita planificar y organizar porque no todo delito es igual. Entonces, en principio, debería de organizar el equipo y el personal especializado que debe ir, o el número de equipos que tengan que tratar el asunto. Desafortunadamente, como veíamos en la cápsula anterior, pues lo que menos tenemos es gente especializada. Entonces, es una de las tareas en México, tenemos que capacitar y especializar a nuestros policías y a nuestros peritos para que puedan procesar evidencia en diferentes delitos. Por supuesto, otra parte tiene que estar al pendiente el Ministerio Público de la preservación de las evidencias, su procesamiento y su traslado. Muchas veces de lo que se recoge en la escena del crimen se le da directamente al Ministerio Público y otra parte, la que tiene que ser analizada, se manda a los peritos. Y todo esto es un proceso muy complejo en donde tiene que haber empaquetamiento y etiquetado de todos los productos o de todo lo que se está produciendo, toda la evidencia que se produce, para mandarlo al análisis forense. Entonces, se tiene que preservar el lugar, recopilar, preservar y resguardar la evidencia, analizarla, y estos forenses, este equipo forense debe, después del análisis, producir un documento que es el dictamen, y este dictamen es el que se le envía tanto a los jueces como a las partes en el proceso penal. Después se da otra etapa, que es la presentación de toda esta evidencia y estos dictámenes en la sede judicial durante el proceso penal. Y finalmente, cuando ya no se necesita la evidencia, cuando ya hubo una resolución, entonces es el juez penal el que cancela mediante una resolución o un escrito la cadena de custodia correspondiente. Todo esto se tiene que documentar. Para esto existe un formato de entrega-recepción del lugar de intervención, es decir, llega el policía, acordona el área, y cuando llegue el Ministerio Público debe llenar ese formato poniendo todos los incidentes y entregárselo al Ministerio Público. Y a su vez, el Ministerio Público o los peritos tienen que ir poniendo en estos documentos qué fue lo que encontraron, cómo se encontraba el lugar, cómo se encontraba el cuerpo, etc. El formato de registro de cadena de custodia sirve para ir apuntando todos estos detalles. Qué evidencias se encontraron, se enumeran, se folian, se describen y se entregan, y se dice cómo se va a entregar. Todo esto implica que haya continuidad y poderle dar un seguimiento a todas estas evidencias. El documento de formato de registro de cadena de custodia tiene un rubro que justo se llama de continuidad y trazabilidad, en donde se anota quién ha dispuesto de esa evidencia, por qué y para qué la utilizó, en qué la utilizó y después dónde la dejó. En el apartado de observaciones se anota cualquier alteración o destrucción de la evidencia. No importa, se tiene que poner qué ocurrió con esa evidencia, y cuando un juez determina en un acuerdo que ya no es necesario toda esta evidencia, también ahí se pone en esta parte de observaciones la conclusión de la cadena de custodia. Hay un formato de entrega-recepción de indicios o elementos materiales probatorios, que es a quien se le van entregando conforme se van necesitando, y el libro de entrada y salida, que es en el depósito final, en donde se mandan todos estos elementos, para saber quién sacó o quién está revisando esa evidencia. Y como podemos ver, ya la cadena de custodia termina justo cuando toda esa evidencia es utilizada durante el proceso penal. Hasta aquí esta plática de hoy, y agradezco mucho su atención.